La semana pasada el ministro Privet nos hablaba y nos retaba a desafiar a nuestra fe. Last week, Reverend Privet was preaching to us about challenging and putting our faith at risk. Hablaba de cómo nosotros tenemos que desafiar esa fe para poder ver a veces lo que estamos esperando de Dios. He was talking about how we sometimes need to challenge our faith to really see what we're waiting for from God. Y el pueblo de Dios, creemos en Dios, pues, válgame la redundancia. And the people of God, we believe in God, right? Creemos en Dios, amamos a Dios We love God y queremos permanecer en Dios. and we want to stay in God. Pero a veces en la vida nos encontramos con algunas circunstancias. But sometimes in life we run into certain circumstances, Y hay momentos en los que la verdad no sabemos qué hacer. and there's moments where we really have no clue what to do. ¿Te ha pasado esos momentos en que tú no sabes qué hacer? Have you ever had one of these moments where you don't know what to do? No sabemos qué debemos hacer. We don't know what we should do. Por eso es que titulé este tema, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? That's why I want to talk about this subject, what to do when I don't know what to do. ¿Qué hacer? What do I do? Tuve el privilegio que desde muy niña me enseñaron la palabra de Dios. I have a great privilege that since I was a little girl, I was taught the Word of God. Pero cuando llegué a una edad de libertad y de decisiones, But when I got to a certain age of freedom and decisions, tomé algunas cuantas malas decisiones. I made quite a few bad decisions. Solo unas poquitas. Just a few. Ustedes me entienden, ¿verdad? You know what I mean, right? Estamos en eso, ¿verdad? Todo les ha pasado. It's happened to everyone. Pues he tomado algunas malas decisiones. So I made a few bad decisions. La realidad es que cuando tomamos malas decisiones, The reality is that when Hay we una make bad consecuencia. decisions, there is a esa consequence. es una realidad. That's a reality. Lo mejor es tomar buenas The decisiones. best thing to do is to make Malas good decisions. decisiones Bad decisions Traen malas bring bad consecuencias. consequences. Pero, ¿sabes una cosa? But you know something? Algo que a mí me ayudó a permanecer y estar hasta el día de hoy donde estoy, Something that helped me to stay and make it all the way to where I am today fue que me enseñaron la palabra de Dios. is that I was taught the Word of God. Y aquí hago un paréntesis para los papás y los hijos. And here I make a parenthesis for the parents and for the kids. Los hijos han escuchado tal vez, no sé en este país, pero en mi país, en mi cultura se decía, mientras usted esté bajo este techo, usted va a la iglesia. Some of the children here, and I don't know if it was just where I grew up, but I was always taught, if you are under my roof, you're going to go to church. Entonces yo no tenía otra opción más que ir a la iglesia. So I didn't have any other option but to Cuando go me to church. independicé yo no tenía que ir a la iglesia. When I was independent, I didn't have to go to church Pero anymore. te cuento que no pude dejar de ir a la But I iglesia. can tell you that I couldn't stop going to church Porque Dios tenía un propósito. because God had a purpose. Pero yo me salí muchas veces del propósito. But I went away many times Tomaba from the decisiones purpose. equivocadas I made bad decisions, y a veces no sabía qué hacer. and sometimes I didn't know what to do. Pero sí sabía una cosa que me habían enseñado. But I did know one thing that I had been taught. No sabía qué hacer, I didn't know what to do, pero sí sabía a quién ir. but I did know who to go to. Siempre que me he equivocado y aún si no me he equivocado, Every time that I made a mistake, and even when I didn't make a mistake, aún cuando he tenido como resultado de mis errores la culpabilidad, la condenación, even when those times that as a result of my mistakes, I felt guilty, siempre en mis memorias estaba que yo sabía a dónde ir. there was always this thing in my mind that I knew Yo where to sabía go. quién tenía el poder para I ayudarme. knew who had the power to help me. Y por eso animo a los padres en este paréntesis a que sigan trayendo a sus hijos a la And that iglesia. is why I encourage all the parents in this parenthesis E to hijos, si, keep bringing all your si tus children to padres te church. traen, créeme que es por un propósito. And children, if your parents bring you to church, believe that it's with a Y purpose. nada como que tu hijo o papá le enseñes a tus hijos la palabra de Dios. There's nothing better than you as the parent Dará su teaching your fruto children a su tiempo. the word of God, because that will Amén. bring fruit at its Esa es time. una promesa y mira que That esta is a servidora promise. es un testimonio de And eso. believe that this servant is a Amén. testimony of that. Pero hay otros aspectos que me pasaban But there were other aspects happening to y me. por eso es que también traigo este tema. And that is also why I'm bringing this subject. Si son más
jovencitos quizá lo están pasando, si son de los adultos tal vez lo han pasado o tal vez también estás ahí. If you're a little younger, maybe you're going through this right now, and if you're a little older, maybe you already went through that. Resulta que en esos años, que no son muchos años atrás, cuando yo estaba más pequeña, joven, It happens that a few years back, when I was a little younger, this was happening. yo iba a la iglesia, pero de mi clase era la única cristiana. I was going to church, and in my class, I was the only Christian. Entonces me tocaba lidiar con algo. So I had to deal with something. Y era que me decían la hermanita, And they were calling me the sister, la evangélica. the evangelist. Y entonces, ¿qué creen? And what do you think? Yo muchas veces no quería decir que iba a la iglesia. Many times I didn't want to go, that I went Seamos to church. realistas. I Yo don't no wanna sé si say en it. esta cultura pase mucho, I don't know if in this culture it happens that much. pero si tú te identificas con eso, dime si no, hay momentos donde tú no quieres decir que eres But creyente. if you identify with that, you know that sometimes you don't always want to say that you're a believer. Pero ¿sabes qué? But you know what? Aún sobre eso, yo decía, bueno, sí, yo voy a la iglesia. Even though, regardless of all this, I did say, Y entonces yeah, I yo do tenía go que to lidiar church. con que, oh, ahí viene la hermanita. So I had to Ahí deal viene with, el aleluya. here comes the sister. Y a veces uno no quiere decir que va a la iglesia, que es creyente. And sometimes that's why we don't want to say that we're a believer, that we Pero go lo to que me church. mantuvo en eso But the thing that kept me in fueron there las enseñanzas. were the teachings, Fue el que yo sabía a dónde ir. was the fact that I knew where to Yo go. sabía qué hacer. I knew what to do. Y me habían enseñado al Dios grande And I have been taught y al of poderoso. a great God and of a powerful God. Y quiero mencionar en esta mañana para todos nosotros que somos creyentes, que hemos decidido seguir a Cristo Jesús. And I want to say something for all of us who are believers who have decided to follow Jesus. Quiero darte razones por las cuales tú como creyente debes de perseverar en esa fe. I want to give you some reasons of why you as a believer should persevere in that faith. El Evangelio de Cristo no solo consiste en eventos históricos. The gospel of Jesus is not only based in past historic events. Consiste también en eventos que van a pasar. It also consists of events that are going to happen. Y en un contexto muy corto te quiero decir que ahora mismo In a really short context, I also want to tell you that La right iglesia, now, the church, nosotros us, estamos esperando unos acontecimientos we are waiting for some things que la Biblia nos enseña. that the Bible teaches us. El primero es The first one is el que se le llama el Día del Señor. the one that is called the Day of the Lord. ¿Qué significa esto? What does this mean? Ok, déjame ir a los versos. Let me go to the verses. Y si me apoyan atrás en Primera de Tesalonicenses 4:16, In 1 Thessalonians 4:16, Primera de Tesalonicenses 4:16, 1 Thessalonians 4:16, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. it reads, For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. So, aquí nos dice la palabra de Dios que en un momento que no sabemos la hora, el Señor descenderá por su iglesia. So Nos- here the word tells us that in a moment that we don't know, nobody knows, the Lord will descend from the clouds. Nosotros somos la iglesia, o To come también get the conocidos church. We como are the la church. novia de Cristo. Also known as the bride of Jesus. Entonces nosotros estamos esperando ese momento So tan we importante. are waiting for that very important En moment. la escritura también se hablan de las señales que iban a hacer antes de este acontecimiento. The scripture also talks about some signs that will happen before Y algunas this de event. ellas dicen que la maldad aumentaría,
And some of these say that evil will rise, que el hijo sería contra el padre contra el hijo, that the child will go against the parent que against the habría child, guerras y rumores de that guerras. there will be wars and rumors of wars. Y mucho de ello lo estamos viendo. And many of those we are Si vamos a las seeing today. noticias, tú has visto las nuevas cosas que están pasando. If you go to the news, you can see all the new things that A are lo bueno happening. se le llama malo To the good we y a lo call malo no evil, se le puede juzgar. and to the evil we cannot judge. Estamos viviendo tiempos difíciles We are living difficult times, y entonces la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a creer en esa fe que tenemos, a permanecer en ella. and the Word of God encourages us and makes us and wants us to believe that we have to stay in that faith, Porque la fe que tú tienes no es en vano. because the faith that you have is not in vain. No estamos viniendo a la iglesia solo porque no tenemos algo que hacer. We're not coming to church because we don't have anything else to do. No venimos a la iglesia solo porque tú sabes que hay un Dios. We don't come to church only because you know there is a God. Es bueno hacer algo con propósito. It's good to do something with purpose. Y Dios nos dio un propósito. And God gave us a purpose. Él nos dijo, yo te salvo. He told us, I save Y you. desde aquí en la tierra podemos disfrutar de esa salvación. And from here on earth, we can Podemos enjoy that disfrutar de salvation. todo lo que el Señor nos ha dado. We can enjoy Pero no everything that se God has limita given solo us. aquí. But it doesn't limit just here. El Señor estuvo en la tierra God was on earth, y hubo un momento en el que Él fue llevado al cielo. and there was a point where he was taken to Cuando Él heaven. resucitó después de esos 3 días en la When tumba, he resurrected after those 3 days on the estuvo un tomb, tiempo mostrándose a sus discípulos he was for a time showing himself to his hasta que les disciples dijo, bueno, es el momento de que yo regrese a mi Padre de quien yo vine. and then he told them, it is time for me to go back to Y my la Father escritura dice from que whom I estaban los came. apóstoles, And the Bible talks about the apostles. estaban parados viendo cómo el maestro se iba. They were there standing, watching him leave. Y dice la palabra que vinieron unos hombres a ellos And the word speaks of some men that came to them y les dijeron, hombres, ¿qué ustedes miran? and told them, man, what are you guys looking at? Ellos le dijeron, ese mismo Jesús que ustedes que están viendo que está siendo levantado, And said, that same Jesus that you saw being raised, ese mismo vendrá de regreso. he will also come back. Entonces la iglesia está esperando ciertos acontecimientos. So the church is waiting for certain things Uno to de happen. ellos es lo que llamamos el rapto de la iglesia. One of them is what we call the rapture of the church. Eso es lo que ahora mismo esperamos. That is what we're waiting ¿Qué for right significa now. esto? What does this mean? Que Él viene, dice la palabra, That y he se comes, lleva a su says the novia. word, and takes his bride. Ahora, cuando Él se lleva a su novia, comienza una etapa que se le llaman los 7 años de gran tribulación. So when he comes and takes his bride, the word talks about a series of years that it's called the Él 7 viene years of por su tribulations. iglesia, todo aquel que lo ha recibido como su Señor y Salvador. He comes for his church, for all of those who have received him as his Él los Lord and lleva Savior. a un evento allá que se llaman las bodas del Cordero. He takes them to an event over there that's called the weddings of the Y Lamb. cuando Él se lleva a su novia a celebrar las bodas, And when he takes his bride to celebrate the weddings, aquí en la tierra se desata lo que se le llaman los 7 años de gran tribulación. here on earth starts what is referred to as the La 7 Biblia years of nos enseña tribulations. que aquí en la tierra se levantará un solo gobierno. The Bible speaks about here on earth lifting only one Aquí en la tierra se government. levantará el anticristo. The Antichrist will rise on earth. Y aquí en la tierra las personas que queden serán confundidas. And here on earth, the people who believe will be confused. Porque se levantará el anticristo y proclamará 3 años de tranquilidad, 3 años y medio de paz. Because the Antichrist will rise and said 3.5 years of peace. Pero después de esos 3 años y medio se revelará como el anticristo que es. But after those 3.5 years, he will reveal himself as the Antichrist. Entonces, mientras la iglesia está celebrando las bodas del Cordero, So while the church is celebrating the weddings of the aquí se está Lamb, viviendo una vida sin Cristo, here on earth, people are living a life without donde serán Christ, engañados. where they will be deceived. Y muchos aquellos que quieran seguir a Cristo Jesús serán And many of perseguidos. those who want to still follow Jesus Christ will be persecuted. Entonces,
Es importante que tú y yo entendamos y conozcamos estas cosas, So it's very important for you and I to understand and know all these things, porque tú tienes que tener una idea, un entendimiento claro because you have to have an idea, a clear understanding de hacia dónde tú estás caminando. of where you are going ¿Por qué to, tú estás creyendo en Dios? why you are believing in God. Hay acontecimientos más que la Biblia nos dice. There are other events that the Bible talks about. Lo primero es, como les dije, el arrebatamiento. Jesús viene, pero no pisa la tierra, sino que dice que viene en las nubes. Y en las nubes encontraremos a nuestro Salvador. The first thing is that when Christ comes, he will not touch the earth, but he will come from the clouds, and he will take the church, and we will meet him at the clouds. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. So it says, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, and with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Entonces, fijémonos en este acontecimiento. So let's put our eyes in this La event. Biblia nos enseña que esto puede pasar en cualquier The momento. Bible teaches that this can happen at any moment. Él viene por su iglesia He comes for our church, y dice que nuestros cuerpos and he says that our serán bodies transformados will be para transformed encontrarse to meet con su Padre Celestial. with our Heavenly Father. Primero que nada dice que los muertos, los que han muerto creyendo en Cristo Jesús, First of all, it says that the dead, those who died believing in Jesus Christ, ellos se levantarán para estar también en la presencia de Cristo Jesús. they will rise to also be in the presence Y no of God. significa que ellos no estén ahora mismo en la presencia de Dios. This doesn't mean that they're not right Es que now in the se presence cumple of la God. palabra de que todos juntos estaremos en la presencia de Cristo But the Jesús. word will be fulfilled, that we will all be at the Eso es lo presence que of God at estamos the same esperando time. That's what we're nosotros waiting como for. iglesia. Us as the church. Y después, como les dije, mientras nosotros estamos siendo llevados con Cristo, And while we're being taken with Christ, aquí están pasando también cosas. there are also things Y happening aquí here se on earth. manifestará el anticristo, como se le And llama. the Antichrist will manifest on earth. Pero después de eso hay más acontecimientos. But after all that, there are even more things to happen. Después de eso, aquí en la tierra hay confusión. Aquí en la tierra hay una oportunidad para el pueblo judío de ellos poder ser salvos. And then here on earth, there will be a lot of confusion. Yo quiero que And there tú will te be imagines an esto. opportunity for the Jewish people to be saved Mientras also. nosotros la iglesia somos quitados de aquí, I want you to imagine this. While estamos we, en la the church, presencia are del being Señor, taken away aquí en la and are tierra, at the presence of God, hay una at the same oportunidad time, here on para earth, que el pueblo there's an judío opportunity for the Jewish people obtenga to esa obtain fe, that faith, esa salvación en that Cristo salvation Jesús. in Jesus Christ. El evangelio se les podrá hablar, The gospel will be able to be ellos preached to podrán them. creer, They will be able to pero ellos believe, serán perseguidos por su fe. but they will be persecuted for their faith. Para nosotros la iglesia gentil, For us, as esa a es nuestra Gentile oportunidad church, de creerle a nuestro Señor, it is our time to caminar believe con our Él. Lord Jesus Christ and porque walk nos with Him. espera lo que llamamos las bodas del Cordero. Because the great weddings of the Lamb are waiting for us. Después de esto, solo como base, As this being the basis, la Biblia nos dice que el Señor vendrá de regreso. the Bible says that the Lord will come back, Y habrá una batalla que tal vez no has escuchado, and there will be a great battle that maybe you've heard of, donde el anticristo se levantará con todos los que le sigan where the Antichrist will rise with all those who follow him a hacerle una batalla al Rey de Reyes. to make a battle against the King of Kings. Es una batalla que se le llama la batalla del Armagedón. It's a great battle, Pero la Biblia nos dice and the Bible tells us que ya el Señor ha vencido esa batalla. that the Lord has already A won veces that causa un victory. poco de temor ir al libro de Apocalipsis Sometimes it's a little scary reading the book of Revelation porque uno no entiende. because we don't understand. Pero a grandes rasgos yo te pongo este contexto. But I want to give you this
context, para que tú sepas que tú no estás caminando en una fe vacía, so you understand that you're not walking in para an que tú empty faith, sigas peleando la buena so batalla, you can stay fighting the good battle, para que cuando a ti te dé pena decir que tú eres creyente, so that when you feel embarrassed to say that you're a believer, tú recuerdes que no estás siendo en vano. you remember that it's not in vain. Hay un futuro There's a future. y Él dice que estaremos con Él por la eternidad. And he says that we will be with him for eternity. Dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. And it says, therefore, encourage one another with these words. Juan 14 del 1 en adelante dice And John así: 14, 1 and forward says, No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. in John 14 it reads, do not let your hearts be troubled. You believe in God. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you may also be where I am. Entonces, para que nosotros estemos donde Él está So that we may be where he is at, y pasemos la eternidad con Él. and to spend eternity with him. O sea que sí hay una esperanza, So there is a hope. sí estamos yendo a una meta. We are going to a finish line. Así que cuando tú defiendes tu fe, So when you defend your faith, cuando tú perseveras en tu fe, when you persevere in your faith, cuando tú luchas por tu fe, when you fight for your faith, no estás siendo en vano. it's not in vain. Es porque tú estás viendo la meta It's because you are looking at y the tú goal, sabes que Cristo viene pronto and you know that Jesus y is que coming iremos a soon, pasar la eternidad con Él. and we will go and spend eternity Amén. with him. Eso es lo Amen. que creemos ahora. That's what we believe right now. Pero mientras estamos aquí, But while we're here, nos pasan estas cosas. these things happen to us. No sabemos qué hacer. We don't know what to do. Vemos ahora mismo afuera, hay muchas preguntas. We see right now out there, there's many questions. ¿Qué hacemos con lo que está pasando? What do we do with what is happening? ¿Qué hacemos con las nuevas leyes que se aprueban? What do we do with the new laws that are being put into place? ¿Qué hacemos cuando cae una noticia a tu vida sobre algo que te mueve? What do you do when certain news comes to your life and it moves you? No sabemos qué hacer. We don't know what to do. Pero hoy te quiero hablar But today I want to tell you de qué hacer of what to do cuando no sepas qué hacer. when you don't know what to do. Y la respuesta es que vayas And the answer is to go al Rey de Reyes to the King of Kings y Señor de Señores. and Lord of Lords. Así. That's it. Y tú dirás, bueno, eso ya me lo sé. And you could say, well, you know, Eso lo sabemos. we know that. Pero te quiero hablar But I want to tell you de los 7 espíritus de Dios. of the 7 spirits of God. Amén. Amen. Te voy a dar razones más para tú perseverar en tu fe. I want to give you more reasons for Y you to para be tú able to persevere ir a buscar a in Dios your faith and go out cuando and no look for sepas qué God hacer. when you don't know what to Cuando do. necesites a esa respuesta, When you need that answer, ve a ese lugar seguro. go to that secure place. Porque ya Dios nos ha mostrado que Él es grande. Because God has already shown us that He is great. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios omnisciente. The Bible tells us that God is a God of all knowledge. Significa que Él sabe absolutamente todo. He knows absolutely everything. Salmo 139:1 dice: tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. In Psalms 139, verse 1 to 4, it reads, you have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Él es omnisciente. He knows everything. Él es omnipresente.
He is omnipresent. Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, allí estás tú. In Psalms 139:7, it reads, "Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there." Dios es un Dios omnipresente que donde quiera que vayamos, God is also a God who is omnipresent, that wherever we ahí go, está Él. He will be there. Dios es un Dios omnipotente. God is also a God who is omnipower. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. In Job 42:2 it reads, "I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted." Estos atributos nos hablan ya mucho de lo grande que es Dios. These attributes speak already of how great God is. Pero Dios le reveló más a un hombre llamado Juan. But God revealed a lot of things to a man named John. Apocalipsis 4 del 1 en adelante dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. In Revelation chapter 4 from verse 1 to 5 it reads, "After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven, and the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, 'Come up here, and I will show you what must take place after this.' At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. And the one who sat there had the appearance of jasper and ruby. A rainbow that shone like an emerald encircled the throne. Surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. From the throne came flashes of lightning, rumblings and pearls of thunder. In front of the throne 7 lamps were blazing. These are the 7 spirits of God." So, a Juan se le muestra, se le permite, dice la palabra de Dios, que en el Espíritu es llevado al cielo y puede ver esto. So John was in the Spirit taken to heaven, and he was able to see all of this taking place. Y él dice, yo vi a alguien sentado en ese trono. And he said, "I saw somebody sitting on that throne." Y nosotros sabemos quién es ese alguien. And we know who that somebody Dice, y is. delante de él se habían más tronos. And he said, in front of him there were many other Y los que thrones. estaban en esos tronos And the people sitting on those thrones se inclinaban ante él, would kneel before rendían him, sus coronas. would take their crowns to him. Y la Biblia dice que delante de él And the word says that in front of him habían 7 lámparas de fuego ardiendo, there were 7 lamps of fire que burning. significan los 7 espíritus de Dios. That mean the 7 spirits of God. Los 7 espíritus de Dios nos habla de 7 manifestaciones de Dios que siguen vivas, que están presentes, que están en Cristo Jesús. The 7 spirits of the Lord speak of the 7 ways that the Spirit manifests and move through Jesus Christ. No se refiere al Espíritu Santo. It's not talking about the Holy Spirit. Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son una sola We persona. know that God Father, God Son, and God Holy Spirit is one same person. Pero estas manifestaciones, But these estas habilidades manifestations, these things, están en ellos como perfecta Trinidad. are all in them as a perfect Trinity. Y Juan las ve y dice, las vi como antorchas And John saw him and says, "I saw them as torches ardiendo. burning." ¿Y qué produce el fuego? And what produces fire? El fuego es vida, The fire means life,
porque destruye aquellas impurezas que deben de ser destruidas. because it destroys all the impurities that need to be destroyed. So, estas antorchas están vivas So these torches are alive. y nos habla de que estas manifestaciones, estos talentos, esta soberanía en Dios So it talks about all these talents, all these manifestations, es algo this que está sovereignty activo para in God nosotros. is something that is active for us. Esto fue profetizado tiempo atrás. This was prophesied way before. Vamos a ver Isaías 11:2. Let's go to Isaiah 11:2. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. In Isaiah 11:1-2 it says, "A shoot will come up from the stump of Jesse, from his roots a branch will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and fear of the Lord." Apocalipsis 1:4 resalta y dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Revelation 1:4 says, "John to the 7 churches in the province of Asia, grace and peace to you from him who is, and who was, and who is to come, and from the 7 spirits before his throne." So, 7 espíritus, no 7 espíritus como tal, sino 7 manifestaciones del espíritu So 7 activas. spirits, not necessarily spirits, but 7 manifestations of the Spirit who No, are no actively quiero happening. confundirte con que hay 7 espíritus más. I don't want to confuse you with there being 7 more Hay spirits. un Espíritu Santo, There's one Holy hay un Spirit, Padre, there's one hay Father, un Hijo. there's one Y en Son, ellos está la plenitud de estos 7 espíritus and inside of them there is the fullness of all these 7 o spirits. estas manifestaciones activas. For these manifestations are alive. ¿Estamos bien o los estoy confundiendo? Are we good or are you confused? ¿Estamos bien? Ok, ahora, ¿por qué 7? Now why 7? En la Biblia vemos a ver diferentes partes donde se hace mención del número 7. In the Bible we see many times where there is a mention of the number 7. El número 7 significa estar lleno, Number 7 means to be filled, ser abundante, to have abundant, tener suficiente. to have enough. Es una expresión de plenitud, It's an expression of fullness, integridad integrity, y perfección. and perfection. Unos ejemplos. A few examples. Dios reposó de toda su obra en el 7º día. God rested of all his works on the 7th day. Él dijo, y vio Dios que todo era perfecto. God saw that everything was perfect, En el 7º día Él reposó. and at the 7th day he rested. Hay una historia de un hombre que tenía lepra There's the story of a man who had leprosy llamado Naamán. called Naaman, Y él vino al profeta para que fuera sano. and he come to the prophet to be healed. Y el profeta por dirección de Dios le dijo, ve a tal río y te vas a sumergir 7 veces. And the prophet, under the direction of God, told him, go to this certain river and submerge 7 times. Y tú puedes leer la historia, And you can read the story. que cuando él iba por la quinta no pasaba nada. Then while he was going through the 5th submerging, Pero cuando llegó a la 7ª, nothing was happening. But then when he got to the 7th, ese hombre salió sano. that man came out Ese healed. hombre salió limpio. He came out clean. Dios le dio una instrucción a Josué para destruir las murallas de Jericó. God gave Joshua certain instructions to destroy the walls of Jericho. ¿Cuántas vueltas? How many walks around? 7. 7 vueltas. 7 times. Porque 7 significa perfección, Because 7 means perfection, plenitud, fullness, totalidad. totalitarian Por eso es fullness. que nuestro Dios Trino, So that's why our God en estas 7 antorchas de fuego, said, in these 7 torches of fire, tiene toda la plenitud, it has all fullness, tiene toda la soberanía, all sovereignty, está todo lo que necesitamos. everything that we need.
Primer espíritu dice espíritu de Jehová. The first spirit says Spirit of Jehovah. En Mateo 3:17 dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. In Matthew 3:17 it says, and a voice from heaven said, this is my son, whom I love, with him I am well pleased. En este pasaje podemos ver cuando Jesús está siendo bautizado, In this passage we can see when Jesus is being baptized, que el Espíritu de Dios vino sobre él, that the Spirit of God came upon posó him, sobre él, stayed over him, y el Espíritu de Dios, que era el Espíritu de su Padre, estuvo en él. and the Spirit of God his Father was in him, Porque él tenía el Espíritu de Jehová. because he had the Spirit of Jehovah. Y si vamos al Antiguo Testamento, And if we go to the Old Testament, todo el Antiguo Testamento nos habla del carácter de Cristo the Jesús, entire Old del Padre, Testament perdón. speaks of the character of the Father. Nos habla del carácter de él. It speaks of his character. Nos habla de lo que él, juicio que él puede traer, It talks about the judgment that he can bring, pero nos habla también del amor tan grande que siempre ha mostrado por su pueblo. but it also shows us the great love that he has always shown for his Que aun people. cuando tuvo que traer juicio, That even when he had to bring judgment, siempre trajo una puerta para que su pueblo fuera salvo. he always brought a door for his people to be saved. Entonces, vemos que tendría el Espíritu de Jehová. So we see that it had the Spirit of Y esto Jehovah. lo vimos manifestado cuando Jesús era bautizado, que vino sobre él el Espíritu de Jehová. And this we saw when Jesus was being baptized, that the Spirit of Jehovah came upon him. Amén. Espíritu de sabiduría. And we have the Spirit of wisdom. Estamos hablando ahora un poquito desglosando estos espíritus para que tú los tengas presente. So we're breaking down a little bit these spirits so you have them present. El espíritu de sabiduría. La sabiduría es la capacidad de discernir y tomar decisiones correctas. Wisdom is the capacity to discern and to make good decisions. El espíritu de sabiduría nos ayuda a comprender la verdad y vivir de acuerdo con los principios divinos. The Spirit of wisdom helps us to understand the truth and to live according to divine principles. El espíritu de sabiduría está en el Espíritu Santo, en Dios Padre, en Dios Hijo. The Spirit of wisdom is inside the Holy Spirit in the Father and Jesus. Y cuando no sabes qué hacer, And when you don't know what to do, tú puedes ir al Padre, tú you puedes can ir a go to the Jesús, Father, you can go to Jesus, y Él va a proporcionar de esa sabiduría en nosotros. and He will put that wisdom in you. Él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, venga a mí He y says, yo if se la daré. anybody is lacking any wisdom, come to me and I will give Y them to nosotros you. necesitamos esa sabiduría, And we all need that wisdom, esa capacidad de saber that discernir las capacity cosas, to be able to discern de no things, depender de lo que vemos, to not depend on sino de que what tú we puedas see, ver más allá de lo físico, but to be able to see que tú farther puedas from just the ver una physical. situación That if you have a situation, y que tú puedas ver por encima de esa and for you situación. to be able to see way farther than that Esa es la situation. sabiduría de Dios. That's the wisdom of Y God. esa sabiduría Dios nos la da a And nosotros. that wisdom God gives to us. Ese es el espíritu de That's sabiduría. the spirit of wisdom. Espíritu de inteligencia. We have the spirit of intelligence. Inteligencia es la capacidad de comprender, aprender y aplicar el conocimiento de manera efectiva. Intelligence is the capacity to comprehend, to understand, and to apply the knowledge of on a effective manner. Entonces, el espíritu de inteligencia es lo que tú conoces So the spirit of intelligence is what you y el tú know aplicarlo. and what you apply. Podemos saber mucho a veces, We can know many things maybe, pero podemos no aplicarlo. but we can maybe not apply it. ¿Y te ha pasado que le das un consejo a alguien Has it ever happened to you that you give somebody y some esa advice persona no hace el consejo que le diste? and that person doesn't do what you told them? Y nosotros solemos decir esta frase, "Ay, pero qué tonto", And sometimes we say, "Oh my God, how dumb." ¿verdad? Una frase que es todo lo opuesto a A esto. phrase that is completely opposite to Christ. Porque el espíritu de inteligencia es ese que yo sé algo y yo lo hago. Because the spirit of intelligence is me knowing something and doing that. Y tú y yo no queremos ser tontos. And you and I don't want to be Y dumb. no lo somos.
And we are not, porque tenemos al que tiene el espíritu de inteligencia because we have the one y who que has the puede, spirit como of dice, intelligence. que ese espíritu está activo, que eso está vivo, que es real. And we can see because we have this spirit who says that something is happening and it's active. Él imparte esa inteligencia en nosotros He gives that intelligence to us para que tú no solo sepas la palabra o sepas qué hacer, so that you not only know the word or know what to do, sino que tú lo puedas hacer. but you can also do it. Amén. Amen. Espíritu de consejo. The spirit of advice. Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Psalms 33:11 read, "But the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of his heart through all generations." El espíritu de consejo nos brinda dirección y nos ayuda a tomar decisiones sabias y acertadas. The spirit of advice helps us to see what direction we should take and make decisions according to his will. Nosotros necesitamos el espíritu de consejo de Dios We need the spirit of advice from God. y necesitamos tenerlo para poder aconsejar a otro. And we need to have it also to be able to give advice to other people. Así que si tú en algún momento necesitas un consejo, So if at any point you need an advice, ve primero a la presencia de Dios. go first to the presence of God. Busca el consejo perfecto Look for the perfect advice y sé una persona que pueda dar un buen consejo. and be that person who is able to give an advice. Porque cuando ese poder está en ti, Because when that power is in cuando you, tú escuchas esa voz, when you listen to that cuando tú voice, dejas que esa manifestación sea viva en tu vida, when you let that manifestation be alive in your life, tú sabes que vas a poder dar un buen consejo. you know that you're going to be able to give good advice. Y en algún momento tú has dado buenos consejos, And sometimes you've given good advice, pero en algunos momentos tú no has sabido qué aconsejar. but other times maybe you didn't know what to advise. Pero Dios nos puede capacitar para ser buenos consejeros. But God can teach us to be Amén. good advisors. Sabes, yo sé que tú estás rodeado de personas en tu trabajo que necesitan un buen consejo. I know that you're surrounded by people at your job who are in need of a good advice. Dios nos va a usar a nosotros para llevar un buen consejo a la gente. God is going to use us all to be able to bring good advice to these people. Pero primero tenemos que escuchar ese buen consejo de Dios. But we first have to listen to the one advice from Si tú God. alguna vez no has escuchado un buen consejo, tú has pagado las consecuencias tal vez. If sometimes maybe you didn't listen to a good advice, you've probably paid the consequences for Y this. tal vez tú has dicho, ¿por qué no le hice caso? And maybe you said, why didn't I do what they said? Que no nos pase. Don't let this happen to you. Vamos a ser buenos consejeros. Let's be good advisors. Amén. Amen. El espíritu de poder. The spirit of power. Como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, How God anointed with the Holy Spirit to y Jesus, como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, and how Jesus went out and healed and freed people from the power of the enemy. porque Dios estaba con él. It's because God, the Father, was with him. El espíritu de poder reposa sobre nuestro Dios. The spirit of power rests on our Y God. no hay absolutamente nada que se limite al poder soberano de Dios. And there is not one single thing that is limited to the power of God. Él tiene el poder para levantar, He has the power Para to lift, quitar, to take away, para abrir, to open, para cerrar. and to close. Él tiene todo el He poder. has all the power. Amén. Él Amen. tiene el espíritu de poder. He has the spirit of power. Él tiene el espíritu de conocimiento. He also has a spirit of knowledge. Éxodo 31:3 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en piedras, para agastarlas en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. In Exodus 31 verse 2 to 5 says, "See, I have chosen
Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, with wisdom and understanding, with knowledge and with all kinds of skills, to make artistic designs for work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kinds of crafts. El espíritu de conocimiento es la capacidad dada por Dios para tú poder hacer algo que quizás no tenías ni la más mínima The idea. spirit of knowledge is that spirit given from God for you to be able to do something that maybe you had no clue on how to do. O es la capacidad que Dios te puede dar para llevarte al lugar indicado, a la persona indicada, para tú saber qué debes de hacer, cómo hacerlo. Or the capacity that God may give you for you to be able to know where to go, who to talk to, for you to be able to do Porque todo something. el conocimiento radica en Cristo Jesús. Because all the knowledge comes from Jesus Si tú no Christ. sabes qué hacer en determinado momento, If you don't know what to do in a certain moment, en esos momentos que llegan de sorpresa, in these moments that come as a surprise, en esos momentos que nos toman desprevenidos, in these moments that take us by surprise, si tú no sabes qué hacer, if you don't know what to do, ve al que tiene los 7 espíritus, go to the one who has the 7 el spirits, espíritu de poder, the spirit of power, donde tú puedes ir y decirle, yo no puedo, pero para ti no hay nada imposible. where you can go and say, I don't know how to do it, I Puedes can't, ir al que but for you tiene nothing is el impossible. espíritu de conocimiento. For you who have the Y spirit of Señor, esta knowledge, situación, no sé cómo vivirla, no sé cómo Lord, this hacerla, no sé cómo situation, I don't resolverla, know how to resolve it, I don't know what to do about it. pero oro por ese conocimiento del cielo. But I pray for that wisdom and that knowledge from the ¿Qué debo de heavens. decidir? ¿Qué debo de hacer? What should I do? What should I decide? Yo no lo sé, pero tú sí. I don't know, but you do. El espíritu de consejo The spirit of advice, y para terminar el espíritu de temor. and to finish, the spirit of fear. El espíritu de temor no es otra cosa más que ese amor y ese respeto hacia Cristo Jesús. The spirit of fear of God is nothing but that love and respect for our God. Dice, reinarán en tus tiempos la sabiduría, Isaías 33:6. Reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, abundancia de salvación, el temor de Jehová será su tesoro. Isaiah 33:6 reads, He will be the sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. The fear of the Lord is the key to this treasure. So, todo esto está en Cristo Jesús. All of this is in Jesus Christ. Nuestro Dios es un Dios completo. Our God is a complete Nuestro God. Dios es un Dios perfecto. Our God is a perfect Todo God. está en Él. Everything is in Him. A veces nosotros cantamos, tú lo llenas todo, Sometimes we sing, you fill everything. pero a veces no sabemos con certeza But sometimes we don't know with lo que certainty estamos cantando. what we're singing. Pero hoy por medio de la palabra But today, through the Word, quería compartirte más razones para que tú puedas saber I wanted to share with you more reasons for you to know que nuestro Dios lo llena todo, that our God truly fills que nuestro everything. Salvador tiene la total plenitud That our Savior la has grandeza, complete fullness, poder. complete fullness y todo lo que tú y and yo power, and everything that you and podamos I, necesitar, everything that we need, solo tenemos que venir a Él. we just have to come to Him. Si tú necesitas sabiduría, ven a Él. If you need wisdom, come to Him. Si tú necesitas consejo, ven a Él. If you need advice, come to Him. Te digo esto porque a veces no sabemos qué hacer, I tell you this because sometimes we don't know what to do. pero qué hacer cuando no sé qué hacer. But what do I do when I don't know what to do? Ve a aquel que tiene los 7 espíritus, Go to the one who has the 7 la spirits. presencia plena, The full que presence todo lo llena, que that todo lo fills sabe. everything, that knows everything. Él es el único. He is the only one. Amén. Amen. Así que te invito a que te pongas de pie ahí So I donde invite you to estás. stand to your feet where you're at, please. Probablemente en esta mañana tú puedes pensar en alguna situación. Probably this morning you may think of a certain Probablemente situation. tú puedes identificarte con esto. Maybe you can identify with this. Probablemente hay una área en la que tú ahora mismo puedes identificar y decir, yo necesito ahí. Probably you're thinking of an area in your life where you can Yo say, I necesito el need poder that de there. Dios. I need the power of Yo God. necesito el conocimiento de I Dios. need the knowledge of God. Tú y yo podemos venir a Él You and I can come to Him
Porque las puertas de su presencia están abiertas a nosotros. Because the doors of His presence are always open to us. Y si no es aquí, cuando tú vayas afuera, And if it's not here, maybe when you go outside, cuando tú no sepas qué hacer, when you don't know what to do, clama ahí al Rey de Reyes. call to Him, to the King of Clama a su Kings. Espíritu Santo. Call to His Holy Spirit. El Señor dijo que su cuerpo se iba al cielo. Jesus said that in His body He was going to Pero Él heaven. dijo, yo no los dejaré solos. But I will not leave you alone. Dejaré con ustedes al Consolador. I will leave with you El a great Espíritu Santo. counselor, the Holy Spirit. Y en el Espíritu Santo están estas And manifestaciones. from the Holy Spirit are En all el these Espíritu Santo está el manifestations. consejo. In the Holy Spirit En is el all the Espíritu Santo advice. está el poder. In the Holy Spirit is the En el power. Espíritu Santo In está the el Holy temor. Spirit is the fear. En el Espíritu In the Santo Holy está la Spirit sabiduría. is the knowledge. En el Espíritu Santo está todo. In the Holy Spirit Y donde there's quiera que tú everything. vas, el And Espíritu Santo wherever you está ahí go, contigo. the Holy Spirit is Por there eso es with que yo te you. invito a que tú That is why I abraces tu invite fe. you to hug your Que tú te faith. pares firme en tu That you fe. stand firm in your Que si tú faith. no sabes qué That if hacer, you don't know what vayas a to los do, brazos to de go Él. to the Father Que of tú the Father. acudas a tu To Padre. go to the arms of Que the tú Father. vayas a su presencia. Go to His presence. Y que tú le digas, mi That you Señor, go, my mi Lord. Rey, yo no Tell sé. Him, my King, I don't know. Señor, me han dado I esta don't know. They noticia. told me this news. Señor, mi familia Lord, no la my veo así. family, I see them this Y way. Él, And Him, en su plenitud, in His en su fullness, soberanía, in His Él sovereignty, te hablará, He will Él speak te to you, guiará, and He Él will alumbrará guide tu you. entendimiento, He will open your Él actuará a tu understanding. favor con su He will poder, work in porque your es favor Él, with His porque power, Él dice because it's que Him. esas lámparas, que Because He esas llamas says de fuego that these flames of están fire ardiendo, are burning porque están vivas, because they are porque es el alive. poder vivo de Because Dios, that power is porque alive están in listas God. para manifestarse, Because those things are ready porque to ese es manifest. nuestro Dios. Because great is our La God. fe de nosotros no es en vano. Our faith is not in vain. La fe de nosotros tiene una Our faith esperanza. has a hope. Estamos aquí, vemos cosas, We are here and we see things. pero no te limites a lo que ves But don't terrenal. limit to the things that you can Órale see al with your Señor que eyes. te des espíritu But de pray, sabiduría God, give me that para ver power. más allá Give me that de lo que spirit estamos of wisdom viendo, to see farther para from what I'm permanecer en tu living. fe, To stay in para your ver a tu faith. familia como Dios la ve, To see my para life ver the a way tus that God hijos sees my life. como To Dios see lo your ve, children the way that God encima de sees cualquier them. diagnóstico. Oh, to see Encima every de cualquier diagnostic médico over que te pueda decir over algo. any news from any doctor that may be able to El come and say Espíritu something Santo to te you. puede alumbrar The y Holy decir, Spirit can shine on you and tell así you. no es, That's not how it es is. como yo digo, It's how I y say. esto es lo que yo digo. And this is what I say. Así que cuando no sepas qué So when you hacer, don't know what to do, acude primero a Él, go first to que Him. Él tiene el 7, Because He la has plenitud, the fullness, la totalidad, the total, todo está en Él. everything is in Him. Cuando te avergüences de tu evangelio, When you're ashamed of the gospel, cuando te pregunten si vas a la when iglesia, somebody asks you if you si go to crees en church, Cristo if you Jesús, believe in si Jesus eres Christ, cristiano, if you are a Christian, recuerda esto, remember this. no me avergüenzo del I am evangelio. not ashamed of the gospel. No me avergüenzo del I am not evangelio. ashamed of the Porque gospel. es poder Because de it is Dios. power of God. Porque es el poder de Dios. Because No it me is the power avergüenzo. of God, I'm not Sino que ashamed. yo creo en Él. But I believe Y in yo estoy Him. esperando And I am que Él waiting venga por su for iglesia. Him to Y come me for lleve His con church Él. and take me with Him. Es verdad que hay un mundo de caos. It's true that there is a world of chaos. Pero a lo largo de la Biblia, But along the Bible, cuando han habido momentos de caos, when there have been moments of chaos, Dios siempre ha revelado su amor. God has always revealed His Y cuando love. vino el diluvio, And when the floods come, Dios mandó a un hombre a preparar un barco. God called a man to prepare a ship. Cuando Dios iba a destruir a unas ciudades por su pecado, When God went to destroy a city for their sin, Él sacó a la familia He took out que creía en Él, the family that believed in Him. a Lot y a su familia, And that family, lo sacó. He took them out. Y hasta que ellos llegaron a la otra ciudad a And salvo, until they went to the other entonces city, vino el juicio de Dios. that's when the judgment of God Que esto came. te anime
Let this a saber encourage que no you importa lo que esté to pasando, know that no matter what's going on, tú y yo lo vamos a ver, you and I will see him, pero tú vas a creer en aquel que es más grande que lo que tú and ves. you will believe in that one who is greater than all Amén. the things that you can see with your eyes. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, Lord, we give you porque thanks tú, this Señor, has morning hablado a nuestro corazón. because you have spoken Y into our porque hoy, hearts. Señor, nosotros And because reconocemos today, Lord, we que tú eres la recognize plenitud, that you are the que tú eres fullness, el único that grande, you are the only one el who is único great, fuerte, who is el único powerful, poderoso, who is great, que sobre ti, Señor, that over you, sobre el Lord, Espíritu Santo, over the Holy Spirit, reposan estas manifestaciones. rest these llenura manifestations. This Está en fullness ti. is in you. Cuando fuiste y entregaste tu When sangre, you went tu and cuerpo, gave your blood, your body, tú dijiste que consumado you era. said it is finished. Y hoy lo creemos. And today we believe, Y hoy lo and aceptamos. today we accept Como se lo it, mostraste a Juan. the way that you showed to Un John. día estaremos delante de One ti. day we will be in front of Un día you. estaremos delante de tu One day we presencia. will be in front of your presence. Pero mientras tanto, But meanwhile, nos dejaste al Consolador, you left us el the Espíritu, Counselor, the Spirit, que es tu presencia that is your presence, y donde se encuentra todo, Señor. and where we can find Gracias, everything. Padre, Thank you, Father, porque tú estás because you en are este tiempo en nosotros in this time y in nosotros us, descansamos en ti. and we rest in you. Gracias porque nuestra fe Thank you because our faith tiene un propósito has a purpose, y es ese propósito and that purpose de caminar esperando tu venida. is to walk waiting for your coming. Gracias, Jesús. Thank you, Hoy te Jesus. damos gracias Today we give you en el thanks nombre de Cristo in Jesús. the name of Christ Amén Jesus. y Amen amén. and amen. Gracias le damos a Dios We give thanks to God, y no queremos irnos sin antes preguntarles and we don't want to leave si before habrá asking. alguien en esta mañana que probablemente pueda decir: If there's anybody Yo here this aún morning who is able no to he say, recibido a ese Señor. I have not yet como mi received that Salvador. Lord as my Savior. Si hay alguien que aún If there's anyone here no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y who Salvador, has not yet received No Jesus queremos Christ as your Lord and irnos Savior, we don't want to leave sin que tú puedas recibirlo. without you receiving Him. Hoy es el día que el Señor ha hecho. Today is the day that the Lord has made. Así que si hay alguien, yo te invito a que levantes tu mano. So if there's anybody, I invite you to please lift your hand. Y si todos aquí ya conocemos y hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, And if we all here have received and know Jesus Christ como as our dijo Lord el and ministro Savior, Privet, how Pastor Privet persevera was saying, en tu fe. persevere in your faith, Porque mientras tú estás avanzando en tu fe, because while you are advancing in en your faith, cualquier momento, in any moment, quiero que digas, en I want cualquier you to say at momento, any moment, en cualquier at any momento, moment, pueden venir mis 2 minutos. you can have your 2 minutes. Amén. Amen. En cualquier momento, At any moment, el Señor the Lord se puede glorificar más de lo que lo ha hecho can be contigo. glorified even more Así que in your persevera life. So en tu fe persevere in your faith hasta la meta until final. the goal, until Amén. the final finish line. Que el Señor les bendiga y que God tengan una bless you poderosa all. semana. Have a blessed week. Amén. Amen. Tú lo llenas todo.